Bien, vamos a meternos de lleno en un conflicto que, aunque oficialmente terminó hace ya más de un siglo, la verdad es que sigue proyectando una sombra larguísima sobre Sudamérica. Estamos hablando, claro, de la Guerra del Pacífico y de todo lo que dejó atrás. Y esto nos lleva a una pregunta que es fundamental, porque, a ver, firmar un tratado de paz no siempre es el punto final. No significa que se acabaron las tensiones, las disputas o los resentimientos. A veces es apenas el comienzo de un capítulo totalmente nuevo. Y justo ese es el corazón de este análisis, cómo las consecuencias de esa guerra no son algo que se quedó en los libros de historia, sino que siguen, hoy mismo, influyendo en las relaciones internacionales, en la política y hasta en la identidad de los países que participaron. Esta larga sombra, ojo, no solo afectó a los que se enfrentaron directamente a Chile, o sea, a Perú y Bolivia, también redefinió por completo su relación con Argentina y al final dibujó un nuevo mapa geopolítico lleno de desafíos que se han extendido por décadas. A ver, empecemos por la relación que quizás es la más compleja y la que más ha perdurado en el tiempo. La paz entre Chile y Bolivia ha sido en muchísimos momentos bastante frágil, muy incierta y siempre marcada por un tema central: la salida al mar. Miren, lo que es realmente interesante en esta línea de tiempo es el patrón que se ve. Después del Tratado de 1904, donde Bolivia cede Antofagasta a perpetuidad, sí, hubo gestos de integración, como el ferrocarril de Arica a La Paz, pero las tensiones, esas nunca se fueron del todo. La ruptura de relaciones en el 62 por el río Lauca y mucho más reciente, las demandas en La Haya por el acceso al mar y luego por el río Silala, nos demuestran que las heridas de la guerra siguen ahí, abiertas, más de un siglo después. Bueno, pasemos ahora a ver cómo se fue dando el escenario con los otros vecinos, porque tanto con Perú como con Argentina, la posguerra significó una cosa: trazar fronteras nuevas que a su vez crearon nuevas fuentes de tensión. Con Perú, la frontera en tierra parecía que ya había quedado cerrada con el Tratado de Lima del 29. Tacna volvió a Perú, Arica se quedó en Chile. Parecía un cierre definitivo, ¿no? Pues resulta que casi 80 años después, en 2008, la disputa se mudó al mar, y todo terminó con un fallo de La Haya que redibujó una parte de esa frontera marítima. Esto demuestra perfectamente cómo un conflicto puede cambiar de forma y reaparecer en un terreno completamente nuevo. La historia con Argentina es fascinante también. Mientras Chile estaba metido de lleno en la guerra en el norte, firmó un tratado en 1881 que le cede la Patagonia Oriental a Argentina. Pero eso no evitó los problemas a futuro. La controversia por el Canal Beagle en 1978 puso a los dos países literalmente al borde de la guerra. Por suerte, la diplomacia, a través de la mediación del Papa y otros arbitrajes después, lograron resolver las disputas, aunque no sin tensiones, como pasó con el caso de Laguna del Desierto. Y Aquí está el punto clave de todo esto. Hemos hablado de tratados, de fronteras, de tribunales. Pero la guerra también dejó cicatrices en la memoria colectiva, en cómo cada país se ve a sí mismo y cómo ve a sus vecinos. Y ese, créanme, es un campo de batalla mucho más difícil de calmar. Para entender mejor este desafío, vamos a escuchar las ideas de dos historiadores modernos, uno de Chile y otra de Perú, que han pensado muchísimo en cómo podemos superar el peso de este pasado. Aquí los tenemos. Por un lado, Eduardo Cavieres de Chile. Por el otro, Carmen Maquiboy de Perú. Y aunque vienen de países que se enfrentaron, ambos apuntan a la misma idea. Tenemos que cambiar la forma en que recordamos la guerra para poder, de una vez, construir un futuro juntos. La propuesta de Cavieres es súper potente. Él nos invita a desacralizar la guerra. O sea, dejar de tratarla como un mito sagrado, intocable, lleno de héroes por un lado y villanos por el otro, y empezar a verla como lo que fue, un hecho histórico del que podemos y debemos aprender para no cometer los mismos errores. Esta idea de desacralizar es clave. Significa básicamente bajar la guerra de ese pedestal de la mitología nacional y analizarla con una mirada crítica, objetiva, y sobre todo pensando en lo que viene. Y por su lado, la historiadora y diplomática peruana Carmen Maqueboy como que le pone el broche de oro a esta idea. Ella habla de abandonar esa visión mitificada que cada país se inventó sobre el otro, una visión llena de estereotipos, de prejuicios. Su llamado es clarísimo: ya es hora de convertir, de una buena vez, la guerra en historia. Así de simple. Entonces, ¿cómo se hace eso en la vida real? ¿Cómo pasamos de un recuerdo que está cargado de emoción a un análisis histórico que de verdad nos sirva para algo? Bueno, hay un método para eso. Podríamos seguir estos 4 pasos. Primero, identificar la idea principal de cada autor, como hicimos recién con Cavieres y Maqueboy.
Segundo, pensar en su contexto. ¿Desde dónde están hablando? Tercero, contrastar sus visiones para ver en qué coinciden y en qué no. Y finalmente, el paso más importante, que cada quien forme una postura propia, informada, que nos permita ver el pasado de una forma mucho más rica y compleja. Al final del día, se trata de esto. El verdadero valor de estudiar la historia no es quedarnos pegados en los rencores viejos, sino encontrar en ella las lecciones que nos ayuden a construir un presente y un futuro con más colaboración y más entendimiento. La historia de la Guerra del Pacífico, bueno, esa ya está en los libros, pero la forma en que todo su legado va a influir en las próximas generaciones, eso depende de las decisiones que se tomen hoy. La pregunta queda abierta para todos.